A partir del 1 de enero, el presupuesto nacional no contempla que va a haber subsidios para las líneas provinciales y urbanas, digamos. Bien, No bien. así para las nacionales y las que son interprovinciales. Ajá, bien. Eso lo siguen manteniendo. Lo siguen manteniendo, sí. Bueno, ¿en qué consistiría, para que la gente sepa, esta quita de subsidio? ¿Qué abarca? Y abarca la venta de gasoil a un precio diferencial para las empresas beneficiarias del subsidio de gasoil. Abarca un complemento que va al sueldo para conformar el 100% de la masa salarial que percibe cada trabajador bajo el convenio de la UTA. Sí. Y abarca el CITAO, que es un fondo que sirve, o un subsidio que sirve, un fondo compensador, tanto para el gasoil como para un servicio técnico del colectivo, para equipamiento del colectivo, para la parte mecánica que se le rompe alguna parte del colectivo, digamos, un fondo bastante amplio, digamos, que va sobre todo para la cuestión de asistencia directa a los vehículos. Claro, estábamos, el gobierno nacional estaba subsidiando alrededor del 60%, ¿no? Aproximadamente el 60%. Y aclaro algo, el tema del gasoil no está sacado en la ley de presupuesto, las empresas supuestamente van a seguir recibiendo a un precio diferencial el gasoil, aunque ya han disminuido los cupos históricos que tenían las empresas, los han ido disminuyendo. Ajá, bien. Bueno, pero si esta medida del gobierno nacional va a afectar directamente al usuario. Totalmente. El usuario es el primer afectado. Sí. ¿Y cómo están trabajando desde transporte con las empresas y con como ente regulador, ¿no?, de la provincia para afrontar este tema? ¿Hay alguna decisión? ¿El gobierno provincial lo va a afrontar? No, lo que pasa es que no es solamente afrontar digamos, y subsidiar, digamos, hay algunas jurisdicciones que están trabajando lo mismo, hay otras que han empezado o ya tenían algún tipo de subsidio, algunas jurisdicciones provinciales, sino que también es pensar que tenés que rediseñar todo el sistema, porque el sistema hoy por hoy, como estaba diseñado y pensado, subsidiaba la oferta, pero subsidiaba las diferencias dentro de la oferta también. Sí. Digamos, es decir, no se puede mantener, por ejemplo, por decirte, un servicio a Potrero de los Funes, digamos, con un tiempo de entre 15 y 20 minutos, una frecuencia, si no subsidias la oferta y la diferenciación de la oferta. Digamos, si pasas a subsidiar la demanda, como hay algunos esquemas que se puede subsidiar la demanda, o un MIC, pero pasar a subsidiar la demanda, en este caso, vos no podés tener una frecuencia de 15 a 20 minutos Potrero de los Funes porque no te da la cantidad de demanda para poder afrontar ese esquema de frecuencia. Sí. Digamos, entonces tenés que pensar, tenés que rediseñar todo el sistema. Sacar, hoy por hoy, como está el sistema de subsidios, significa que tenés que rediseñar todo el sistema. Bien. Incluso la frecuencia, digamos, y la funcionalidad del sistema. Entonces nosotros lo que estamos trabajando es en un esquema pensando más allá de la decisión que se tome después, de acuerdo va a ser a una decisión que le compete al titular del Poder Ejecutivo, digamos que tenés que rediseñar el sistema. Ese es el principal trabajo que tenés que hacer. Después verás, cuánta plata tenés que poner o no, pero de acuerdo a cómo termine el rediseño del sistema. Claro. Va a ser imposible mantener el sistema como venía sucediendo. Claro, porque esto incidiría, por supuesto, en la frecuencia, sobre todo en lo primero que incide es en la frecuencia. Claro. Lo primero que incide es en la frecuencia, tal como venía planteado el esquema a nivel nacional. El primer dato a analizar es la frecuencia. Claro, y habría, esta frecuencia implicaría reducción, ¿no?, de las frecuencias. Implicaría reducción, inevitablemente. Por eso hay que estudiar todo el sistema, hay que estudiar los horarios. Yo tuve un ejemplo el domingo, yo estuve en Potrero de los Funes, estaba cenando, pero bien temprano, fue a las 7:30 de la tarde, y entonces miraba cómo pasaban los colectivos, los controlaba. La verdad que los colectivos llegaban al destino final, yo estaba a 2 cuadras de la cabecera, en el Potrero de los Funes, y la verdad que llegaban con 3, 4 pasajeros. Ese tipo de oferta no se va a poder seguir manteniendo hoy por hoy. Es imposible, digamos, al Estado Nacional decidir eliminar los subsidios como se venían aplicando, es imposible mantenerlo así. Va a tener que pensar en un rediseño del sistema, lo cual también es un desafío y puede ser incluso
hasta para mejorarlo. Se está trabajando en eso. Se está trabajando en eso, pero te puedo imaginar que no es un trabajo fácil. Y no es y no es sencillo después del año 2002 que viene este esquema. Claro. Con más o con menos, más allá que han sido las provincias, digamos, las que han dispuesto la concesión de las líneas interjurisdiccionales. Pero el tema es que siempre se hacía pensando en que eso estaba. Ahora tenés que pensarlo en que no va a estar. Entonces se cambia todo el sistema. O sea que lugares como la ciudad de La Punta, por ejemplo, lo que necesitamos urgente es un transporte urbano, no interurbano. O sea, además lo que necesitas es un urbano, porque técnicamente el interurbano no puede hacer un recorrido interno dentro de La Punta. Pero también para el municipio hay que reconocerlo, es muy difícil afrontar el costo de un transporte urbano. Ahora, por ahí tiene que pensarlo muy bien, pero es muy difícil, no es un problema fácil. Ahora, los colectivos que se exigen, por ejemplo, para un transporte urbano, no requieren tanta, digamos, o sea, para el interurbano creo que tienen que tener 10 años, más de 10 años de uso. No pueden salir no pueden tener más de 10 años. Claro, pero en un transporte urbano que no sale de su jurisdicción, eso sí es factible, ¿no? Lo regula el municipio. Lo que pasa es que, uno puede pensar, que el municipio lo ponga. En realidad por ahí no es tan difícil. El problema es la falta de previsibilidad. No hay, nosotros en 60 días, desde el 1 de septiembre, ahora más de 60 días, casi 90 días, es la falta de previsibilidad, porque es imposible decir, yo pongo un transporte urbano en la municipalidad de la Ciudad de Punta, que no va a tener un recorrido muy extenso, prevé un montón de factibilidades, y un montón de costos. El problema es la imprevisibilidad de la economía. Es imprevisible, no se puede prever nada, porque si tenés un aumento de gasoil hoy, dentro de 2 semanas lo tenés nuevo, ya está, se acabó. Si uno mira algunos países, donde la estabilidad económica es muy acentuada, sí, por ahí dice, pero si el municipio de tal país, vayamos al caso de Chile nomás, de tal país con unas características similares, tiene un transporte urbano, sí, pero Chile tiene una estabilidad macroeconómica desde hace prácticamente 30 años. Claro. Bueno. Entonces es imprevisible acá. Sí. Bueno, con esto que ya entramos el tema del tema de la inflación, ¿no? ¿Va a haber una readecuación de la tarifa, por ejemplo, en el corredor La Punta San Luis? Mira, ahí todos los sectores empresariales del transporte, que se están constituyendo como cámara, nos presentaron hace aproximadamente 2 semanas y media, nos presentaron un nuevo estudio de costo. Sí. Nosotros le dimos un aumento de tarifas el 1 de septiembre. Y nos presentaron un nuevo estudio de costo donde sus costos están totalmente desfasados, sumándole a ello que Nación viene recortando los subsidios de una forma que no lo explica, pero viene recortando los subsidios, tanto el cupo de gasoil como le está descontando, otros subsidios, porque han sacado unas resoluciones que no nos explican nada. Nosotros tenemos que ir a pedir explicación porque no nos explican nada, no nos notifican nada. Han sacado unas resoluciones que les están descontando a creencias que le habrían pagado en el año 2015, 2016. Entonces, las empresas ante toda esta situación y ante el incremento de sus costos de todo tipo, hasta el costo salarial, nos presentaron un nuevo pedido de readecuación tarifaria, que es la que se está dando, si uno mira en la web, que se está dando en todas las provincias. Porque nuevamente se incrementaron todos los costos. Nosotros hemos estado analizando, hemos terminado prácticamente el análisis y ya está la decisión tomada de dar una readecuación tarifaria, que ha sido presentada la propuesta hacia mis autoridades superiores y tengo que esperar la definición de ello y está justificada, ellos sufrieron 3 incrementos de combustible en el lapso de 80 días. ¿Y a cuánto se iría la tarifa del transporte interurbano acá en la ciudad? No me puedo adelantar hasta que no esté aprobado. Claro. Bien. Yo creo que la otra semana ya voy a tener la aprobación, rondará los 20 pesos, ¿no? Aproximadamente. Para lugares como La Punta esto se hace bastante difícil, ¿no? Porque, es decir, tenemos poco trabajo, o sea, pocos, donde la gente tenga que evitar
usar el colectivo, sino que tiene que irse a San Luis, y esto se le va a dificultar bastante, más de lo que realmente es seria la situación que el país está atravesando. Sí, yo lo entiendo perfectamente, porque si uno sabe perfectamente que el 75% del uso del transporte urbano público es para trabajo, educación y cuestiones de salud. Claro. El otro 25% puede ser para algún motivo de esparcimiento, la visita a algún amigo, algo, para ir a comprar algo que no sea de primera necesidad, digamos. Sí. Pero la realidad es que, digamos, que las empresas no pueden aguantar más con esta tarifa, digamos. Claro. Si uno mira, la ciudad de Río Cuarto llevó la tarifa dentro de la ciudad de Río Cuarto a 19 pesos con 50 hace 2 semanas. Sí. Sí, bueno. El municipio de San Luis está llevando la tarifa a 16. Ellos tienen, sí, a 16, pero ellos tienen un subsidio a la demanda a través de la SUBE que lo lleva a 19 con 30 aproximadamente. Digamos, y la ciudad de Córdoba tiene está bien, con un recorrido mucho más extenso, pero dentro de la ciudad de Córdoba 23 pesos con 50. En estos momentos se aprobó la semana pasada. Claro. Digamos, es muy difícil aguantar un corredor, digamos. Yo entiendo a la gente, pero digo, o sea, la realidad es que la gente la está castigando el ajuste del gobierno nacional, porque no es en transporte, es en todos los sectores, digamos, donde está ajustando el gobierno nacional. El transporte tal vez por ahí lo más visible que va a ver la gente. Claro. Pero si yo te digo, ¿cómo van a ser afectadas las provincias? Y las provincias van a ser afectadas hasta en la no provisión de vacunas. Sí, eso porque sí, han decidido recortar, el gobierno nacional ha desmantelado todas las áreas de salud y de desarrollo social. Sí. Entre ellas las áreas que tenían partidas que iban asignadas con la compra de insumos de medicamentos, por ejemplo, en las provincias, que son costos que tienen que resolver las provincias, ¿por qué no van a girar más las vacunas? Es un ejemplo. Sí. Bien. Digo, es decir, es un ajuste feroz. Edgar, una última de las últimas preguntas. ¿Cuándo tendrían ya tomado una decisión o sabrían si el gobierno provincial va a afrontar el costo del subsidio que no va a enviar la nación? Yo no me podría adelantar a eso. La verdad que nosotros estamos terminando de ver el panorama complejo y cómo lo readecuamos, y vamos a presentar un informe. Después de eso supongo que habrá un tiempo de análisis, porque acuérdate que esto también es un trabajo que tenés que ver y que tenés que llevar en conjunto, digamos, con la gente de Hacienda, que es la que está a cargo de las cuentas públicas y que en este momento está abrumada por cómo ha sido presentado el presupuesto nacional, digamos, porque no es el recorte, como yo te decía, en transporte. Se tienen que hacer cargo las provincias de un montón. Claro, sí. Pero como ya estamos a 20 de noviembre, recorte. ¿Viste? Entonces, falta un mes. Yo calculo que entre diciembre y enero, de todas maneras, si Nación cumple, digamos, los subsidios, la quita recién va a impactar a partir del 1 de febrero. Es decir, a partir del 1 de febrero no se recibiría ningún fondo más. Bien. De acuerdo a cómo se reciben los fondos, nosotros estaríamos recibiendo los últimos fondos el 20 y pico de enero para pagar algunas cuestiones en febrero, y desde ahí ya no habría más fondos. O sea que hay tiempo todavía. Poco, pero hay. Todavía hay tiempo, pero aparte es un rediseño donde tenés que pensar un buen plan, no solamente en los fondos, sino que tenés que pensar en un buen plan cómo rediseñar el sistema, porque si no, digamos, te colapsa todo, pero no solamente por una cuestión del fondo, te va a colapsar el sistema, digamos, por más que tenga fondo o no tenga fondo. Sí. Con lo cual algunas provincias están muy complicadas y otras no. En este momento, por ejemplo, para decirte, hay una rebelión de los intendentes de provincia de Buenos Aires con respecto al recorte que le quieren transferir los subsidios a los municipios. Yo te doy un ejemplo, un dato. Tandil tiene 135 millones de subsidios anuales de Nación, y Mar del Plata tiene 800 millones. Claro. Descolapsa el sistema, por eso los intendentes se han rebelado contra la gobernadora Vidal y no le quieren aceptar el presupuesto. Claro. Y están pidiendo que Provincia de Buenos Aires subsidie o que vaya Nación y le diga subsidio. Que sea equitativo. Es una situación muy compleja que me parece que la sociedad todavía no lo ha entendido. No. Se viene. Coincidimos. Y después tenemos está bien, yo reconozco que están en otra cuestión política, pero bueno, lo tenemos a Cambiemos, qué sé yo, hablando del cambio, pero el cambio es más
es más miseria para la sociedad en estos momentos. Es el único cambio que visible. No hubo cambio directamente. Eso es algo que hubo cambio, pero sí, pero para peor. Para peor, claro, viste que el cambio vos lo podés tomar para mejor o para peor. La palabra cambio no te dice mucho. Es que eso es lo que más claro tenemos todos, es lo único claro que tenemos. Así que muy bien, espero que la sociedad lo tenga claro a la hora de votar, porque Macri tiene un núcleo duro de votantes entre un 30 y 35% que aún castigado sí. Lo siguen apoyando. Sí, entre ellos una clase media que está descendiendo vertiginosamente hacia niveles más bajos.